Buenas amigues, bienvenidos. En este caso voy a empezar el video comentando unas preguntas que me mandaron como para ir tomando un rumbo. No tengo idea de hacia dónde va a ir esta charla. Franco, de acá de Argentina, me pregunta ¿cómo discernir cuando algo ya está planeado para no decidir por miedo? Y claro, esta es una pregunta muy válida, ¿no? Él me la escribió por privado y me pareció muy interesante para charlarla, ¿no? Porque cuando uno ya pactó algo con otra persona, ¿no? Eso no se encuentra en el presente, se encuentra en un futuro, ¿no? Es algo planeado para después. Entonces, ¿cómo discernir para no decidir por miedo? Respecto a lo que habíamos hablado antes, de que se pueden tomar las decisiones por amor o por miedo. Tal vez vos pactaste de hacer algo con una persona en un momento en donde veías las cosas de determinada manera y de repente cuando se acerca el momento de cumplir ese pacto estás viendo las cosas de otra manera. En un principio esto se puede ver tal vez como una irresponsabilidad, como una falta de fidelidad o un montón de cosas así. En realidad yo creo que esto se tiene que ver por otro lado, por el hecho de que cuando uno pacta una cosa es desde un punto de vista y si bien eso está pactado se puede volver a charlar con la otra parte para ver si realmente lo que se siente sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Porque en realidad todos cambiamos todo el tiempo estamos en continuo cambio. Es muy bueno cambiar, es muy bueno renovarse uno mismo y ser a cada instante una persona diferente. Entonces, si tenés algo pactado con una persona y de repente no estás sintiendo hacerlo, me parece que es muy válido que le replantees a esa persona el pacto que tenés. Pero yendo más en realidad a la pregunta en sí, porque la pregunta es ¿qué hacer en este caso para no decidir por miedo? Porque en el caso de que vos, digamos, cumplas ese acuerdo preexistente por el miedo, en realidad no estás actuando por amor, entonces no estás dando lo máximo de vos. Pero no significa que al hacerlo no se pueda hacer con amor, no se pueda, el cumplir no se pueda decidir desde el amor. Para mí la respuesta a esto es no pensar en el problema. No es una cuestión de romper con lo que se suponía que tenías que hacer. Es una cuestión de ser sincero con lo que te está pasando a vos mismo y también con lo que estás sintiendo vos mismo. Tal vez te parece que no estás listo para esa reunión por el motivo que sea, ¿no? En cualquiera de estos casos en donde hay algo que está dicho previamente, lo ideal es no pensar en ese problema. ¿Por qué? Porque así podés concentrarte en lo que sentís. Si nos quedamos en el ámbito del pensamiento, entramos en estos círculos que ya he hablado en otros videos, de esos círculos de coincidencia, de siempre volver a pensar lo mismo y volver a pensar lo mismo. Esto es muy fácil de percibir, porque es tan sencillo como eso que estoy diciendo. Cuando vos sentís que pensás algo y que siempre volvés al mismo lugar, clarísimo, ¿no? Eso no es un problema, eso es perfecto. Eso te está dando la pauta de que tu pensamiento es circular, que te lleva siempre al mismo lado. Entonces es el momento para parar y dejar de pensar. Ahora, dejar de pensar no significa que te da lo mismo. El punto acá es pausar el pensamiento circular para poder sentir y a través del sentir recibir nueva información que viene desde acá, desde el sentimiento, desde la otra parte. Esto mismo que yo lo hablo como cerebro y corazón, se puede hablar como los dos hemisferios del cerebro, ¿no? Que hay uno encargado del raciocinio y otro encargado de la creación, por así decirlo, de la parte artística, de la parte abstracta. Darle a ese lado del cerebro o al corazón, darle ese lugar de que actúe, porque si nos mantenemos con el círculo activado todo el tiempo, mirando el círculo, mirando siempre la misma parte del cerebro, queda la otra parte con ganas de dar su opinión pero no tiene lugar, ¿no? Entonces darle el lugar a esa opinión. Yo justamente fue muy loco porque en el momento en que él me escribe esto, ¿no? Yo le digo, mirá, lo que más te recomendaría que hagas es que te tomes un té. Y él me manda una foto justo de que se acababa de preparar un té, ¿no? De la sincronicidad del diálogo con el momento, ¿no? Que eso también siempre es una buena señal. Prestar atención a las sincronicidades. No pensar en el problema para darte ese espacio de consulta a vos mismo, para ver qué es lo que sentís, para observar lo que sentís, para sentirlo realmente. O sea, observar, ¿ves? Siento tal cosa, bueno, profundizo en eso. Por eso le dije de que se tomara un té y sentir lo que estás sintiendo con respecto a esto. O sea, el problema, digamos, lo podés seguir teniendo en la conciencia. Apartar el círculo de pensamientos, apartar todo lo que tenés pensado sobre este tema y sentir. Entonces eso te va a dar la claridad de lo que realmente querés hacer.
que ahí está la cosa. Entonces, cuando vos le comuniques a la otra persona, sea tu decisión mantener ese acuerdo, esa palabra que dijiste, esa reunión, lo que sea, si vos decidís mantener esto en pie, esa situación en pie, vos ya se lo vas a estar comunicando sinceramente porque vas a saber que es tu decisión y lo vas a hacer desde el corazón. Vas a hacerlo con tu mejor intención si lo haces de esta manera. En cambio, si lo haces desde la manera de la duda, del miedo, de tal vez no debería, va a ser una cuestión más, ya sabemos, trabada, más complicada, que va a dar más pie a malos entendidos, a que la otra persona perciba alguna cosa que no le guste, que es simplemente tu duda, pero cuando uno expresa duda, la otra persona reacciona, porque a nadie le gusta estar en una situación de dudas, entonces la otra persona cuando percibe la duda en uno, le revive la duda dentro de sí misma y esto le provoca cierto desagrado, que está bueno evitar transmitirlo, ¿no? Esa es la recomendación, centrate en lo que vos querés hacer. Si decidís mantener en pie esta juntada, lo que sea, lo vas a hacer, pero decidido, vas a saber qué es lo que sentís, es hacerlo, y lo vas a hacer bien. Ahora, si lo que sentís es no hacerlo, es muchísimo mejor, pero muchísimo mejor que se lo comuniques a la otra persona. De entrada, lo más normal va a ser que la otra persona entienda que si vos decís que no sentís hacerlo en ese momento, o sentís hacerlo en otro momento, o no hacerlo lo que sea, que la otra persona te va a entender. Vamos a partir de ese pensamiento que sería lo ideal. Pero en el caso de que la otra persona no te entienda, podés acomodar otra fecha, podés hacer un montón de cosas, pero lo realmente importante es que vos te estás expresando desde el corazón y estás siendo sincero. Eso es lo más importante, porque nosotros muchas veces nos manejamos por la idea que ya tenemos de las cosas que ya han pasado con esta persona o con otras personas o con lo que sea, y en base a eso decidimos dejar de hacer lo que sentimos hacer, y hay que entender que nuestros recuerdos no son recuerdos del pasado, no estamos viendo el pasado en nuestra mente, sino que estamos viendo una imagen mental que nosotros creamos de lo que entendemos que sucedió antes. Entonces, no estás viendo algo que es objetivo, estás viendo desde tu subjetividad, no estás viendo lo que sucedió antes, estás viendo lo que vos interpretaste que sucedió antes. Ya desde esa base da mucho pie a errores, ¿no? Y además que nuestras interpretaciones siempre están basadas en nuestra visión del pasado, entonces estás viendo algo que vos estás viendo tu punto de vista de algo que pasó anteriormente basado en tu punto de vista de cosas que pasaron anteriormente. Entonces da mucha chance a que haya muchos errores que además son imperceptibles porque forman parte de tu manera de ver las cosas. Entonces lo mejor que puedes hacer para salirte de tu manera de ver las cosas es abrir esa puerta a que las cosas se expresen como son, y para abrir esa puerta lo que tienes que hacer es lo mismo, expresarte tal como sos. Entonces tomate ese té, tomate ese café, ese mate, el ritual que más te guste para tomarte 5 minutos que te aporten un poco de paz para responder coherentemente a lo que estás sintiendo. Entonces cuando a esta persona le digas, en el caso de que sea que no, se lo vas a decir con el corazón y esa persona ya va a entender eso, ¿no? Vas a ir con cierta no sé si decir firmeza, vas a ir con determinación, con la determinación de lo que sentís, y esa persona va a recibir eso, no va a recibir la duda ni la culpa de tu parte porque estás haciendo algo que pensás que está mal, porque eso ya dispara en la otra persona el percibir la culpa, para esta persona está haciendo algo mal, ¿qué onda? Entonces ya el relacionamiento arranca desde ese lado que no está bueno. Entonces, ir con esa determinación a decirle a la otra persona que por el motivo verdadero, ¿no? Sinceramente, por el motivo que sea, no consideras que ese sea un buen momento o que eso vaya a suceder o lo que sea, vas a tener la posibilidad de ver la realidad que te va a expresar esa persona y no lo que vos suponías o lo que vos transmitiste en tus miedos que esta persona te responda. Entonces así podés realmente encarar estas situaciones. Me parece la mejor manera que sentí de contestar a esa pregunta. Así que resumidamente, si tenés uno de estos dilemas, lo que yo te aconsejo es no pensar en el problema, dejar el círculo al costado y tomarte el tiempo para estar con vos mismo. 5 minutos, realmente 5 minutos de no pensar, de no estar en esa tormenta de pensamientos, 5 minutos de estar claro, enfocado en lo que sentís. Te va a venir la respuesta sola, no vas a necesitar buscarla, no hace falta buscarla porque la respuesta es parte de la pregunta. Bueno, después tengo otra pregunta que me hizo Valentina de Chile.
donde me dice que hay que conocer los límites del personaje para jugar al juego. Esto va referido al video que hice anteriormente de la muerte, donde hablo de que la vida es como un videojuego y que nosotros estamos controlando. Christian, en mi caso, es el personaje que yo elegí para usar en el juego este. Y bien, ella me dice esto, ¿no? Que hay que conocer los límites del personaje, que igual es algo que dije en el video, ¿verdad? Pero ella con conocer los límites del personaje se refiere más a que textualmente hay que saber cerrar las puertas que se abren para que las aguas del inconsciente no nos inunden. Es una frase muy buena realmente. Esta me la anoté y la leí recién para expresarla tal cual, porque me pareció que es una muy buena forma de decirlo, ¿no? Porque en realidad nosotros tenemos como estas puertas cerradas y el agua de... Bueno, ella dice del inconsciente, yo diría como el... Sí, también, pero el agua de la conciencia siempre está tratando de llegar a nosotros, ¿no? Porque es expansiva y porque es inclusiva. Nosotros somos los que tenemos las puertas cerradas y que no las dejamos entrar. Yo diría como respuesta a esta pregunta que realmente lo difícil es mantener las puertas abiertas, ¿no? Como decir, sí, que entre el agua de la conciencia y me inunde, ¿no? Pero bueno, ella se refiere más al inconsciente como desde, por lo que estuvimos hablando, el lado de las entidades por ahí oscuras o por ahí por el lado de perderse, ¿no? Por esta cuestión de que hay gente que por causa de drogas o sobrecarga de estrés o muchísimas cosas que pueden ser, tener puertas de la percepción abiertas que tal vez no saben manejar y que les da miedo y que se sienten, bueno, perdidos por esto. He conocido mucha gente que está en esa situación. A diario ve cosas que los demás no ven. El problema en todo esto es que ellos no quieren verlo o creen que no quieren verlo, ¿no? Y se asustan mucho por eso. Entonces la pregunta creo que va por ese lado. ¿Qué pasa con eso? Con tener cuidado de hasta dónde abrís la cabeza porque después que no sea posible cerrarla, ¿no? Yo creo que efectivamente cerrarla es muy difícil, pero es muy fácil que se cierre sola, porque en realidad nosotros estamos muy acostumbrados a ver el mundo como lo vemos, ¿no? Que nuestra percepción vuelva a esa base. Si bien ya la conciencia no se cierra, porque una vez que la conciencia se expande, ya sabes que esas cosas existen, ya entran en tu campo de percepción de la vida, pero bueno, tendemos a volver un poco a la base. Yo atino a que esas puertas hay que mantenerlas tal vez abiertas, pero lo importante es que la mente funciona como una radio. Este es un ejemplo que doy de hace muchos años porque para mí es muy útil. La mente es como el dial de la radio, ¿no? Y nosotros lo podemos mover facilísimamente. Entonces, si vos bajás el dial a una vibración más baja, te vas a conectar con todo el marco de pensamientos que vibran en esa misma vibración densa, ¿no? De lentitud de esta onda. Vas a complementar, vas a estar captando esta onda, va a venir esta onda y te van a llegar ideas que pueden ser desde malas y tristes hasta demoníacas, porque realmente si vos estás con la frecuencia ahí, captás las ideas de esa vibración que son bajas y bajas y bajas y te van bajando más el dial porque vos seguís bajando y decís, se puede ir más abajo, se puede ir más abajo y llegás hasta un nivel de pensamientos que es realmente muy denso y donde te entran pensamientos que yo he hablado esto con muchas personas, inclusive con personas que han estado en el loquero y demás, y porque claro, hay como una visión social de que no, esto no existe, la persona se está volviendo loca. La persona no se está volviendo loca. Yo creo que las personas que conozco que han salido de estas situaciones porque han aprendido a manejar el dial y que no tienen ninguna dificultad, ya lo digo. Es tan fácil como no entregarse al miedo y tener una actitud, digamos, positiva, saber que eso lo manejás vos. Es tan fácil como eso. Entonces, si vos bajás el dial, sí, efectivamente, esas puertas que están abiertas de percibir por ahí más cosas de lo que se percibe en una normalidad 3D, te van a hacer percibir densidades impresionantes, a veces tenebrosas, porque es una realidad que existe, sabemos que hay oscuridad, sabemos que hay personas que tienen pensamientos muy bravos, ¿no? Sin discriminarlas y sin decir que eso está mal. Eso es algo que en este mundo dual existe, ¿no? Existe la luz y existe la oscuridad. Entonces, si nosotros bajamos el dial, nos ponemos en contacto con todo eso y es realmente muy denso. Y si nosotros estamos con las puertas abiertas de par en par y en un pensamiento negativo y bajándolo, sí, vamos a llegar a un punto que va a ser realmente complicado porque las ideas esas se van a
la vamos a escuchar por todos lados y se van a transformar en realmente un gran problema. Y todo esto es propulsado por el miedo, ¿no? Si nosotros subimos el dial con amor, digamos, o sea, miedo, amor, si nosotros subimos la frecuencia, esa apertura de esas puertas en realidad va a ser algo súper positivo, porque vamos a vibrar y vamos a cazar ideas que están en el aire, como esto lo hablaba Tesla, como esto lo hablaba Da Vinci, no sé, realmente montones de personajes de la historia lo han dicho. Si nosotros ponemos el dial en alto, en las vibraciones altas, y recibimos esas ideas, son ideas súper sanadoras, son ideas brillantes de cómo estar bien, de cómo mejorar tu vida, mejorarle la vida a los demás, de cosas que te llenan el corazón de alegría, ¿no? Entonces para mí el problema no es tener la puerta abierta. La puerta siempre está un poco abierta, o sea, no podés estar herméticamente sellado ahí, no tener contacto con el resto del universo, ¿no? Porque todo lo que se presenta en tu vida, se está presentando en tu vida, o sea, te guste o no te guste, se está presentando. Si se te presenta de manera de pensamientos, o si se te presenta de manera física o manera de sentimientos, son distintas densidades de la luz, ¿no? De cualquiera de la manera que se te presente, se te está presentando. Entonces yo creo que no, voy a cerrar los ojos para no ver esto que se me está presentando de manera física. No es la cuestión. Entonces yo creo que lo importante es aprender a manejar el dial de la mente y subirte. Porque no es necesario que vos estés todo el tiempo positivo, no es necesario que estés todo el tiempo sonriendo y qué sé yo, sino, como decía en la pregunta anterior, el hecho de reconectarte con vos mismo, respirar y sentir lo que estás sintiendo. Eso ya es subir el dial un montón. O sea, y no necesitas ninguna locura. Después sonreír. Ponete, no sé, 2 minutos a sonreír así, mirando algo que te guste, no sé, un árbol, un póster, no sé, cualquier cosa. Y sonreír así, recordar cosas lindas y sonreír. Estamos acostumbrados a que la sonrisa es una respuesta, ¿verdad? Entonces el cerebro tiene aprendido que cuando nosotros sentimos alegría y felicidad o tenemos ganas de reírnos, qué sé yo, sonreímos, ¿no? El cerebro libera un montón de sustancias lindas, que la dopamina, todas esas cosas que nos hacen felices, ¿no? Y que nos hacen subir el dial. Entonces, si nosotros no estamos percibiendo estas cosas, pero igual queremos subir el dial, podemos simplemente sonreír, porque con que sonrías 2 minutos, que es un montón de sonrisa, sonreís 2 minutos, el cerebro dice, está sucediendo esto, vamos a alargar la dopamina, vamos a alargar las endorfinas. Entonces vos empezás a recibir toda esa sustancia que te altera el humor. O sea, es muy poco el tiempo que podés estar sonriendo, o sea, emulando una sonrisa realmente sin empezar a sentirte feliz. O sea, que subir el dial es tan sencillo como sonreír. No me parece que haya que cerrar las puertas. Yo entiendo que hay personas, y lo entiendo porque me ha pasado con amigos cercanos. Particularmente tengo un amigo que él ve personas, están muertas o lo que sea, y que él las ve entre la gente común, ¿no? Él va a una plaza y dice, hay uno y hay otro y hay otro, y yo no los quiero ver. Él siempre insiste en que él no los quiere ver, ¿viste? Él no habla del tema, me costó años que me hablara de eso, salió a partir de otra conversación que me lo terminó contando, pero él ve estas personas que no sé bien lo que son porque tampoco lo habla tanto, pero que él no las quiere ver. Yo, para mí, la cuestión no es no ver algo, porque si algo lo estás percibiendo, por algo lo estás percibiendo. Entonces, que los demás no lo perciban no significa que no sea real. Es lo que importa, lo que estás percibiendo vos en ese momento, en cualquier momento, ¿no? Entonces, prestarle atención a eso que estás percibiendo. Me han dado ejemplos varias personas así. Y yo lo que he notado es que las personas que no quieren ver estas cosas, que las niegan, ponen una carga negativa, que es el negarlo, en estos seres o en estas personas diferentes o lo que sean. Entonces tienen miedo y la pasan mal y no saben qué les pasa y tienen un montón de secuencias muy complicadas. Pero he conocido otras personas que, en cambio de eso, se ven interesados por el hecho de cómo puede ser que yo estoy viendo a este tipo y que las demás personas dicen que ahí no hay nadie. Entonces se acercan a ese tipo, entablan una conversación, aceptan su existencia, aceptan lo que sea que está sucediendo, qué es existencia y qué no lo sé. Entonces simplemente van ante eso, aceptan la situación de lo que está sucediendo y lo encaran con el dial alto, ¿no? Con amor, con curiosidad, con inocencia. Y esas personas realmente empiezan a tener como, bueno, una vida muy diferente, ¿no? Lógicamente, porque se empiezan a comunicar con personas que el resto no vemos, que están por ahí. Y yo sé que este tema por ahí es medio complicado, no es particularmente algo que yo haya vivido en carne propia, ¿no? Ni ahí, ni remotamente. Nunca hablé con una persona que los demás no la vieran, por lo menos no que yo sepa. Por ahí capaz que los demás no lo veían,
pero no me enteré. Me refiero a que conozco muchas personas que le pasa esto, muchas personas que son pocas, pero digo, para mí entender de lo que es mucho, porque ya que sean 4 personas, ya es un montón. Estas personas me parece que cuando lo toman desde el lado de la aceptación, de positividad, digamos, encuentran como que nada, que la existencia más extensa de lo que ellos creían y que hay otro campo de cosas que se puede aprender y ver y compartir y está todo bien, ¿no? No va más allá de eso. Entonces, está bien que las cosas que veas pueden ser aterradoras, sí, pero eso es porque estás sintiendo miedo. A mí sí me ha pasado de ver cosas que decir como, ¿para qué es esto? Esto no es normal, esto es paranormal. ¿Qué está pasando en este lugar? ¿Por qué el aire se respira tan grueso? Creo que nos ha pasado de entrar en una casa que como que tienen estas como energías oscuras muy fuertemente marcadas, ¿no? Entonces entras y sentís el aire que es denso, realmente el aire es como pesado y es frío y capaz que no hace casi ni frío. Esto está muy representado en las películas de terror, ¿no? Capaz que en el lugar no hace frío, pero te sale un poquito de vapor cuando hablas porque realmente tu aire está mucho más caliente y existe, ¿no? Pero que esa densidad energética esté ahí no significa que vos tengas que conectar con eso. Vos podés agarrar y ser un farol, vos podés ser una linterna en ese lugar, ¿no? Y decir, no, yo sonrío, yo me lleno la cabeza de dopamina y pum, endorfina, no me acuerdo cuál, y pum, y alegro este lugar, ¿no? Y no me conecto con la frecuencia baja de este lugar porque siempre va a haber más con qué conectarse, ¿no? No, tampoco hay límites, no es que porque haya paredes estás encerrado energéticamente, o sea, podés estar encerrado dentro de la materia, pero con lo que es vibraciones e ideas que se transportan por el universo, no, nunca vas a estar encerrado en ningún lugar. Entonces, desde tu lugar podés prender tu modo linterna y conectarte con el dial arriba, con ideas positivas y salir de eso. Entonces, para mí, tener las puertas estas abiertas, en el caso de las personas que lo tienen naturalmente o a base de un evento a veces muy fuerte en su vida, que se le abren estas puertas y empiezan a ver cosas que la mayoría no percibimos. En ese caso, para mí la cuestión no es cerrar la puerta de ninguna manera. Si lo querés hacer, hacelo, por mí está perfecto. Yo no sé qué es lo mejor para cada persona, cada uno sabrá. Pero yo lo que recomiendo es que se conecten con eso, que se den 5 minutos para ustedes mismos, para ver lo que sienten y después se conecten con ese ser, con esa entidad, con esa forma, con esa luz, con esa lo que sea, pero subiendo al dial, ¿no? Como con esta... Entonces, Valentina me dice después, hay algo de lo que hay que protegerse. Y me pregunta, ¿qué hacer con las energías bajas que andan por ahí? Bueno, esto justamente es lo que estaba diciendo anteriormente. Las energías que están ahí, están perfecto que estén ahí, son parte del yin y el yang. Si no estuvieran estas cosas densas, no estaría al otro lado. Estamos viviendo una experiencia humana de dualidad. Podemos salirnos de la dualidad conectándonos con el lado eterno, conectándonos con lo infinito, con todo eso. Pero mientras que estamos acá en la materialidad, hablando de densidades físicas, digamos, en este plano, estamos en un mundo de dualidad. Entonces va a haber energías más altas, va a haber energías más densas, y está perfecto que estén ahí. Ahora, si vos no querés conectarte con esto, ¿qué hacer con las energías bajas que andan por ahí? Y no le des tu atención, no les prestes tu atención, porque tienen vida y tienen existencia a través de tu atención. Voy a profundizar un poco más en esta respuesta porque es interesante, me parece que da para más. Todo esto que nosotros sentimos como energías negativas, como yang, como oscuridad, ¿no? Es como un retraimiento de la energía. Es como la energía volviendo a su origen, ¿no? Entonces la luz, el yin, es como la energía dándose, expandiéndose, y el yang es la energía volviendo a su origen. Por eso forma un círculo, ¿no? Se da y se vuelve, ¿no? Entonces es como esta cosa que te invita a ir para adentro. A mí me parece, y yo siento particularmente, hablé en los videos anteriores sobre los temas como el dolor. En el caso del dolor, hablé de que vos podés concentrarte en el dolor y sentir la señal que te está enviando para dejar de entenderlo como un dolor y empezar a entenderlo como una señal y aprender de lo que te está transmitiendo, ¿no? Y dejar de sufrirlo, porque la señal va a seguir, puede o no seguir ahí, pero ya no va a ser un dolor, va a ser una señal. En el caso de los sentimientos pasa lo mismo, porque ahí estábamos hablando desde el marco físico de los dolores, ¿no? Pero desde la parte mental pasa algo muy similar, que es
estos sentimientos negativos de decir me siento triste o me siento solo o me siento todas estas cosas en profundidad muy grande que parecen ser los momentos más difíciles pero al mismo tiempo podrían ser los más sencillos en el que vos sentís realmente que tenés un hueco, cuando vos sentís ese hueco adentro, ese como oscuridad profunda de que, no sé, de que alguien te traicionó o te traicionó, ¿no? Esto también es una locura, ¿no? Alguien traicionó lo que vos esperabas de esa persona, hizo algo diferente a lo que vos esperabas y por eso, como vos tenías depositada tu felicidad en esa persona y esa persona no actuó según lo que vos pensás que tenía que ser, cómo tiene que ser el universo, sentís un vacío porque de eso no salió como vos querías, básicamente. Pero ese vacío que sentís es ese mismo hecho, es el hecho de que vos depositaste tu fe, tu alegría, tu lo que quieras, en otro lado, en vez de depositarlo en vos mismo. Pero la fuente de toda esa alegría sigue estando en vos mismo. Entonces ese agujero que vos sentís es una posibilidad de conectarte con la fuente de todo lo que sos. Ese agujero que te está invitando a irte para adentro, que como que hace así y nosotros lo negamos porque el agujero ese, ay, se siente feo, me da impresión, me da miedo porque no sé lo que es, porque tengo un agujero en el corazón, qué sé yo. Ese agujero es la puerta para entrar a las profundidades más increíbles de tu ser. Las emociones negativas nos invitan a la introspección. Cuando nosotros sentimos energías positivas, que estamos así como en modo linterna que decía, estamos así como tirando luz, entonces agarrás y le pasás esa luz a los demás y ves que los demás se ponen contentos porque vos estás contento y alegrás a todo el mundo y todos se prenden todos así con la luz y todos están felices. Porque vemos como algo positivo estar contento y como algo negativo estar triste, como si el otro lado estuviera mal, ¿no? Es como si mirás la pizza y decís, bueno, el lado que tiene queso está buenísimo, pero el lado de abajo no es pizza. No, sí, es la parte de abajo, si no tuviera la parte de abajo, el queso se caería. O sea, simplemente por estar viendo el otro lado, el lado que no es el que estás acostumbrado a preferir ver, no significa que el otro lado está mal, es totalmente necesario. Entonces, cuando nosotros sentimos las emociones positivas, lo transmitimos a los demás se ponen contentos y nos aceptan, ¿no? Nos transmiten aceptación, porque vos estás transmitiendo eso que socialmente tenemos en la mente puesto de que está bien transmitir, ¿no? Ahora, cuando vos estás triste, tratás inclusive de no ver a las otras personas, que está perfecto, pero digamos, cuando vos le transmitís tristeza a otras personas, muchas personas lo que intentan hacer, y yo muchas veces también me pasa de que veo a alguien triste y quiero decir, no, salí de esa tristeza, ¿no? Ponete contento, tomá. Pero a veces lo que la otra persona necesita, lo que nosotros mismos necesitamos, no es estar contentos, es justamente conectarnos con ese vacío, porque ese vacío es muy poético, ¿no? Siempre se dice como la canción, ¿no? Dios habla en el silencio. Bueno, la canción de Simon & Garfunkel, pero también lo dice la Biblia, ¿no? A mí me llegó más por la canción. Pero todas estas frases del silencio, en el budismo es el Om, es la vibración del universo, es lo que te conecta con la paz máxima y todo eso. Viene de ahí. Cuando vos sentís una emoción negativa, esa emoción no es de dar, porque es negativo. Entonces, si vos te metés en esta introspección, te encontrás con el vacío y lo que sucede cuando te encontrás con el vacío es que empezás a sentir ese miedo, ese rechazo enorme que tenés hacia eso, que es tu ego. Ahí es donde ves al ego desenmascararse o ser la máscara misma, ¿no? ¿Por qué? Porque el ego se empieza a disolver, porque cuando vos te conectás con ese vacío, te das cuenta de que estabas haciendo las cosas de una manera que no era buena para vos. Entonces ahí está lo increíble de las emociones negativas, ¿no? Vos te empezás a reconectar con eso, decís, pero entonces el haber depositado mi fe y mi alegría en esta persona no estaba bien. Y de repente empezás a conectarte con eso y te empezás a conectar con lo que sí estaba bien, con vos mismo, con tu alegría, con depositarte en vos, con que todo el universo está conectado y con que en realidad no hiciste nada malo tampoco. Entonces empezás a sentir una desintegración de tu concepto de vos mismo tremenda, porque te estás conectando con el vacío, entonces te das cuenta que vos sos el vacío también y que todo el resto del universo está sobre el vacío, ¿no? Es como los sonidos entran y salen del silencio, pero todo el sonido está apoyado sobre el silencio, es como la masa de la pizza y el queso arriba, si no hubiera masa el queso estaría
contra el cartón. O sea, realmente hay una pizza, ¿no? Entonces, si te conectas con la masa, te reconectas con vos mismo en profundidad. Y ahí es cuando lo que sentís es la muerte del ego, eso que sentís que se empieza a alejar tu propio concepto de vos mismo. Inclusive nos viene a la mente mucho esta frase de me quiero morir o me quiero matar, o estas frases así que uno después las va reinterpretando como suicidio, pero no tiene tanto que ver con eso en un principio, hasta que uno después lo va arrastrando, ¿no? Sino tiene que ver con que esta forma de pensar a mí no me hace bien. Entonces uno dice me quiero morir, pero en realidad lo que si querés que se muera es cómo estás viendo la vida, es tu ego, es tu forma de conceptualizarte a vos mismo y de conceptualizar las demás cosas. Entonces las sensaciones negativas te llevan a ese encuentro tan tremendamente profundo con vos mismo, porque ahí te encontrás con vos mismo, el verdadero vos. ¿Y qué pasa? El ego salta y te da miedo. ¿Y te da miedo por qué? Porque te estás encontrando en ese vacío cómodo, ¿no? Me recuerda como a la frase de la canción de Cerati que dice: pones canciones tristes para sentirte mejor, tu esencia es más visible. Te estás conectando con tu esencia a través de esa tristeza, realmente, porque es más visible. Entonces ahí el ego salta y normalmente alejas eso, ¿no? Querés sacar de esa sensación, entonces vas a buscar placeres. Vas a buscar a la persona que te haga reír, vas a buscar la comida rica, vas a buscar tapar ese agujero por todos lados para no conectarte con él, y le vas a tapar y va a volver a estar tapado y va a volver a ver algo en el futuro, en algún momento, y va a volverte a destapar eso, ¿no? Porque en realidad vos lo estás tapando con cosas, y en el momento en que no puedas taparlo con cosas o que el agujero se siga agrandando porque sos vos mismo tratando de comunicarte con vos, ese agujero se sigue agrandando y ya no tenés cosas para taparlo, no te va a quedar otra que hacerle frente. Y cuando le hagas frente te vas a dar cuenta que no necesitabas taparlo con nada, y te vas a dar cuenta de cómo no necesitas la mayoría de cosas que pensabas que necesitabas, porque en realidad las necesitas para tapar ese agujero y nada más. No las necesitas para otra cosa en la vida. Y dígase desde comida hasta cualquier cosa, casa, personas, amigos, de todo, que no significa que no esté bien tenerlos, sino que no los necesitas, no necesitas en realidad la mayoría de las cosas que pensás que necesitas. Y bueno, Valentina terminó diciéndome algo que siento que está muy bien y que también quería compartir. Ella me dijo: siento que hay mucha gente que está empezando a recorrer este camino y siento que nos están ayudando. Y me pareció muy bueno decir esto, porque me parece súper importante que lo veamos, que hay mucha gente que estamos empezando a recorrer este camino, o que ya lo venimos recorriendo hace años, pero que realmente el número está creciendo. Yo no sé si, realmente no sé si el número es que está creciendo tan brutalmente, o si es que la gente se está abriendo a contarlo, ¿no? A compartirlo, pero realmente es impresionante la cantidad de gente que aparece por todos lados, mismo personas que yo conozco desde hace 10 años y que de repente me escriben porque vieron uno de estos videos y me empiezan a contar un montón de cosas que me vuelan la cabeza, y que muchas veces tengo que pedirles, les pido permiso para ver si después me puedo hablar de estas cosas, ¿no? Porque realmente me súper sorprende la percepción que hay. Realmente me escriben amigos que yo vi hace 5 años y que charlé con ellos tal vez en profundidad, y que esa profundidad era hasta ahí, por así decirlo, era bastante 3D, y me escriben ahora contándome cosas que me vuelan la cabeza, porque digo, impresionante el nivel de apertura mental que tiene esta persona, que es mucho más grande que el mío, ¿no? Y es como, wow, qué bien, cuánto para aprender. Entonces esto que dice Valentina de que hay cada vez más personas en este camino, me parece súper importante transmitirlo, por eso lo repito, porque me lo están diciendo montones de personas, y yo también lo siento sin lugar a duda, pero me importa de que sientan que esto realmente está sucediendo. Y al final de la frase que dijo, siento que nos están ayudando, yo también lo siento, claramente, siento que hay una amplitud de seres muy grande, como estos que estábamos hablando de las... es mucho más fácil y más reconocible y más folclórico con las energías densas, ¿no? Con todo lo que se pueda interpretar como demonios, fantasmas, no sé, todas estas cosas malas que la gente, al tenerle miedo, le da mucho más poder, ¿no? Porque cuando se habla de algo que no es tan accesible a la vista, digamos, que está en un plano de la materia menos definido, o en un plano que no es materia y que está existiendo, ¿no? Y que lo estás percibiendo y es algo que te puede hacer daño, automáticamente te va a
sistema cerebral reptiliano a decir, pará, esto hay que prestarle atención porque hay que tener cuidado con esto. Pero cuando te hablan de las cosas que no podés ver, que son positivas, decís como, que me importa, si no me puede hacer daño no voy a creer en estas boludeces. Pero esas cosas también existen, ¿no? Como existe el yang, existe el yin. Claro que como hay seres que cuando tenés el dial abajo te transmiten una cosa muy densa que tal vez sin querer, tal vez simplemente es lo que ellos están sintiendo, que es muy denso, pero te lo transmiten. Cuando tenés el dial arriba, recibís pensamientos de otros seres o de mismas personas de este planeta o de lo que sea, que tienen pensamientos realmente muy elevados y decís de repente, mirá la idea que se me ocurrió, wow, ¿de dónde surge la idea? ¿Cómo sabemos qué es una idea? ¿Cómo se crea una idea? Porque en la sinapsis cerebral, cuando se cruzan las neuronas, se pasa la información de una a la otra, es una suma de información, en realidad no se está creando una idea nueva. Entonces cuando de repente recibimos estas ideas fantásticas por ahí, viene de algún lado, ¿no? Está muy bueno tener eso en cuenta. Así que sí, yo también siento que nos están ayudando y que nos están ayudando mucho y todo el tiempo, y que si no nos estuvieran ayudando hubiéramos reventado hace rato con toda esta gana de tirar misiles y matar gente que teníamos, ¿no? Porque ahora me parece que realmente eso ha cambiado muy poderosamente, porque inclusive veo gente que dice, sí, a estos hay que matarlos a todos, pero después en el momento de que tienen que matar una mosca se lo piensan 2 veces, ¿viste? De repente como que comen carne y se sienten culpables, entonces ya es más la costumbre de decir que hay que hacer tal bestialidad, pero ellos no lo harían, ¿no? Me pasa con muchísimos amigos, que me dicen, yo como carne porque te la venden lista para cocinar en el supermercado. Si yo tuviera que matar al animal, ni en pedo comería carne. Y eso me da mucha gracia porque en realidad es una gran mayoría de la gente. La gente, cuando me dijeron esto, me dio mucha curiosidad y se lo empecé a preguntar a muchas personas. Y la realidad es que la mayoría, la enorme mayoría de las personas me dijeron, no, antes que matar a un animal, no como carne nunca más. Y les creo totalmente que sí. Está la facilidad esa, ¿no? Que bueno, ya con el tiempo se irá como acomodando esas cosas, pero en realidad una cosa es lo que decimos que hacemos y otra la que realmente haríamos. Me parece que en lo que realmente haríamos estamos cada vez mucho mejor como humanidad. Así que bueno, les agradezco como siempre, de verdad les agradezco profundamente por haber visto este video hasta acá, porque se hizo un poco largo como siempre, pero bueno, es lo que tiene que durar, ¿no? Así que les agradezco profundamente, de corazón, que hayan visto todo esto. La verdad que si sigo haciendo estos videos es porque sigo viendo que los ven y que me mandan comentarios, que los comparten, que me hacen preguntas. La verdad que me llena muchísimo, me llena de verdad muchísimo el corazón que suceda eso. Estoy muy agradecido porque además todo lo que trato de compartir, todo lo que comparto es para que sean más felices, para que se sientan más plenos. Yo no me siento mejor que nadie, ni creo que tengo mejor las ideas, ni ninguna historia así. Simplemente trato de aportar un poco y el hecho de que les sirva realmente me llena muchísimo. Así que muchas gracias y hasta el próximo video.